Buenas. Vamos a ir esperando que se conecten, que se conecte Fabio. Vamos a charlar un poco sobre microbiología, gastroenterología, de estas cosas que pasan en el intestino y que afectan la salud. Y un especialista en todo esto, así que es un gusto. Se está sumando. Ahí va. Ahí está. ¿Cómo anda, Fabio? ¿Qué decís, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy Pero bien. bien, pero me alegro. Estamos comentando un poco con la gente que se empieza a conectar de lo que íbamos a charlar hoy, con un especialista, realmente un lujo que te hayas sumado. Che, y yo siempre digo, ojalá nunca te necesitemos, pero Escu- el momento que necesitamos porque estamos en problemas. Es bueno saber que estás, Escuchame, pero el lujo es mío, no tuyo, pero bueno, de todas formas, lamento comentarte que a lo largo de la vida hace falta un gastroenterólogo porque hay que controlarse. Ya, ya, yo con es- el 46 años ya lo visité. Hay es- gente que los ha visitado más, pero es- sí, es como es la que el nos toca. ginecólogo o el urólogo, a lo largo de la vida nos tenemos que controlar. Tal cual, aunque por ahí uno no tenga algún síntoma, siempre en el intestino están pasando cosas Eh, que ¿no es cierto? Que por ahí cuando dan una señal, ya a veces es Sí, pasado un tiempo. la prevención es fundamental, fundamental. Hoy Mm. estaba escuchando una jornada de tal italiano que hicieron sobre microbiota y hablaban de la incidencia de cáncer colorectal en cada vez más jóvenes y qué sé yo, así que bueno, hay que prestarle atención. Pero la idea ahora es un poco hablar Totalmente. de una de tus especialidades, que es la famosa SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Y un poco que nos cuentes cómo aparece, las personas a qué tienen que estar atentas, cómo lo abordás vos, y después charlar un poco de qué, si hay alguna, no sé si solución, pero hay algún aporte microbiano desde los probióticos, de los fermentados, para dar una mano en todo esto. ¿Querés un poco contar de qué se trata o qué es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado? Dale, dale. A mí lo que me gusta hablar siempre es que hay un conjunto de condiciones en las cuales está involucrada la microbiota. Llámese por la interacción de la microbiota, pero a distintos niveles del tubo digestivo. Entiendo el sobrecrecimiento bacteriano, a la disbiosis, a la intolerancia alimentaria y a lo que se considera esa gran bolsa de gatos que es el intestino irritable, que por ahí hay un interjuego importante con la flora intestinal, asociado quizá a lo que los médicos conocemos como una hiperalgesia visceral, que es un aumento de la sensorialidad a nivel del intestino. Entonces, para mí son esos cuatro cuadros que hay una interacción con la microbiota. Ahora, en lo que respecta al sobrecrecimiento bacteriano en sí, se considera cuando hay un aumento del número de las colonias de la microbiota a nivel del intestino delgado. O sea, habitualmente la mayor cantidad de microbiota se encuentra en el colon y hay un número muy limitado a nivel del intestino delgado, pero está. Cuando hay una condición que favorece el crecimiento de la flora intestinal a nivel del intestino delgado, es cuando pueden aparecer algunos síntomas que se reiteran en varios cuadros de los que estuvimos hablando recién, ¿eh? Los Claro, cuadros son no hay muy como similares. un único síntoma que a vos te haga pensar esto es sobrecrecimiento. No, el síntoma te puede llevar para distintos Eh, diagnósticos. Exacto, digamos, hay muchos síntomas que son muy similares a varias patologías. El médico, obviamente, que una vez que, digamos, hace un interrogatorio preciso, detallado, con el antecedente, la posibilidad de cirugías abdominales, alguna patología tiroidea,
alguna patología diabética, cualquier condición que haga pensar que facilite el crecimiento de flora a nivel del intestino, en el cual estaría fallando los del intestino delgado que hacen que no permite que crezcan demasiadas bacterias a nivel del intestino delgado. Un ejemplo también que me preguntaban muy en el vivo que hice el sábado es si la ingesta de antiácidos también puede favorecer, y la verdad que también puede favorecer, porque tanto el ácido gástrico, el movimiento del intestino, que nosotros le decimos peristaltismo, todo eso hace que el intestino se defienda, y limite la cantidad de flora intestinal que hay. ¿Mm? Vamos Entonces, a explicarle eso a las personas. El estómago tiene un pH más o menos cercano a 2 o tal vez un poco menos. El pH es una forma de medir la acidez. Algo neutro está en pH 7 para los químicos. pH 2 es un pH ácido. A exacto, medida que uno pasa del estómago al intestino delgado al colon, el pH va subiendo gradualmente hasta exacto, llegar cerca de la acidez en el colon. Si yo tomo antiácidos, tal vez, pienso, pensando en voz alta, en demasía o por ahí cuando no los necesito, lo que hago es que el estómago no esté tan ácido, por lo tanto hay como un corrimiento de la acidez. Y las exacto, bacterias que están acostumbradas a un pH neutro en el colon, encuentran ese pH neutro en el intestino delgado tal vez y pueden crecer. O sea, las bacterias ascienden, van como en contracorriente y crecen donde no deberían crecer. Probablemente porque nos pasamos de... Pero no es la única, vos decís que no es la única razón, tal vez, no, el no, no. uso Uno prolongado de antiácidos. lo ve muy típico en algunos pacientes diabéticos. La diabetes muchas veces lo que hace es afectar la parte neurológica que inerva todo el tubo digestivo y hace que el intestino se mueva menos. Hay enfermedades del tejido colágeno que también puede afectar más que nada la parte muscular, y también el intestino se mueve menos. Entonces, eso condiciona a que crezcan bacterias. Y algunas cirugías también que hacen que se llama asa ciega, que es un lugar donde pueden sobrecrecer bacterias, que hay como una rémora, y entonces eso también puede suceder. Y Claro, ah, cuando los alimentos van pasando, van arrastrando a las bacterias naturalmente del estómago al colon, pero si ese movimiento es más lento, es como que se permite que las bacterias empiecen a crecer contracorriente. O sea, es que es una combinación de factores, menos acidez, un intestino lento, menos móvil, hasta que, bueno, exactamente. pasa esto, el Exactamente. sobrecrecimiento. Y la verdad es que muchas veces lo que hace este sobrecrecimiento bacteriano es desdobla lo que se llaman las sales biliares, es como el detergente propio que tenemos nosotros para la digestión de las grasas, y eso también puede terminar favoreciendo todo el mecanismo de mala absorción también. No es lo más típico que se ve, pero con todo este cuadro uno suele ver a los pacientes que están escuchando probablemente les suene familiar, pero si comen es la distensión abdominal que no pueden entender, son gases que no pueden, a veces no pueden eliminar, los ruidos en la panza hidroaéreos, puede haber gases, puede haber diarrea, y bueno, como verán, muchos de esos síntomas coinciden con otros cuadros que pueden ser intolerancia alimentaria, que es la mala absorción de algunos hidratos de carbono, el desbalance en la flora intestinal, que lo conocemos como disbiosis, este, y el intestino irritable. Bueno, todos esos cuadros son muy similares a los síntomas, e inclusive hasta la misma enfermedad celíaca puede dar síntomas cuando hay una enfermedad celíaca sintomática con síntomas clásicos, ¿no? Por eso las personas comen algo si tienen esta y las bacterias van a empezar a fermentar en un lugar donde no deberían hacerlo. La fermentación debería ser en el colon y hay una fermentación más abundante en el intestino, que está mucho antes, y ahí uno se infla, ¿no es cierto? Así es. Ese puede ser uno de los motivos de consulta o cómo llega la persona a una consulta. Sí, al- 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 en general más el cuadro de sobrecrecimiento bacteriano lo solemos ver con más componente de diarrea. Sí, al diarrea. sí, sí, sí. Lo vemos y obviamente está la causa,
que lo genera, por eso el interrogatorio es fundamental y uno encuentra la causa y son los pacientes que mejor responden a un tratamiento con antibióticos. La verdad es que la respuesta es casi inmediata y bueno, el paciente está feliz. Así que, y bueno, digamos, la evolución de los distintos cuadros, más o menos también todos suelen responder al antibiótico, lo que pasa es que cuando la causa está y se perpetúa, probablemente ese cuadro que mejoró luego de un esquema antibiótico vuelva a aparecer con los mismos síntomas. Entonces, se suelen hacer ciclos de antibióticos, distintos antibióticos, hacemos anotar la fecha más o menos para saber, para tener una idea de cuándo son los esquemas y ahí es un poco también donde me gusta que interfieras vos con los probióticos. Estuvimos Sí, ¿no? intercambiando un trabajo interesante durante el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad, en cualquier hora era, che, mirá esto y este lo otro. Permitime que te juegue en este momento. Y era, no, estaba con lo mismo, medio enchufado. Che, ¿y cómo antes de hablar un poco de los tratamientos, del posible error de los probióticos, qué es lo que te termina de definir? ¿Cómo es el diagnóstico? Así, ¿qué pruebas haces para decir, bueno, esto es SIBO? Bien, luego del interrogatorio, hay dos posibilidades. Una es el test del aire expirado que utilizamos con distintos sustratos. El más clásico es la glucosa o la lactulosa. El test del aire expirado no es otra cosa que es un aparatito, un cromatógrafo, que lo que hace es medir las partes por millón de hidrógeno que exhalamos cada vez que respiramos. Y es una prueba que dura aproximadamente 2 horas, un poquitito más, y hacemos exhalar al paciente y podemos medir la producción de hidrógeno o metano luego de la ingestión de este sustrato. El tema Claro, porque el azúcar entra al tracto digestivo y cuando encuentra bacterias va a ser fermentada. Esas bacterias producen gases, producen hidrógeno, y si el hidrógeno sale muy rápido, significa que las bacterias están más cerca o más arriba. Ustedes es ven el tiempo en que sale esa cantidad de hidrógeno. Cuanto más tarda en salir, significa que las bacterias están fermentando más lejos. Pero si exactamente. sale antes, ustedes tienen un parámetro, dicen, bueno, si sale, creo que es antes de los 90 minutos, puede ser, si sale tanta cantidad de Sí, hidrógeno, eso es. el tiempo que uno calcula oral secal, o sea, de la boca hasta que ingresa al colon, es 90 minutos, más o menos 15, o sea, se permite inclusive hasta 60 minutos, está bien. Por eso a mí me gusta más usar la glucosa, porque la glucosa, como se absorbe, no, en general no llega hasta el colon y si hay un sobrecrecimiento bacteriano lo detecta. En cambio, la lactulosa sí o sí llega al colon porque es un azúcar que no se absorbe y es atacado por la flora intestinal bueno, digamos, Claro. sí o sí da una curva Si usas, ascendente. si usas glucosa y la persona está bien, no debería salir hidrógeno. No, no, o Porque si no, inclusive, bueno, hay un porcentaje de pacientes que se consideran no productores de hidrógeno. Este, aunque que tengan sí. sí, que ronda el 5%. Europa, hay informes que describen más, cerca del 20%. La verdad que es un estudio que tiene mucha variabilidad desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad, que ronda entre el 60 y 98%. O sea, es muy variable y no todos los pacientes son iguales, entonces lo hacemos, pero digamos, tiene valor el hecho que sea positivo, pero cuando es negativo lo tomamos con pinza a veces. ¿Mm? Ah, Porque puede ser. sí. Ahí preguntaban recién, que también lo charlamos, que me pareció muy interesante. Ahora en pandemia, a la gente anda con barbijos, no hay que hacer aerosoles, no hay que tirar gotitas. Mm. ¿Cómo se las arreglan para hacer el test? Porque me imagino que no lo dejaron de hacer, o sea, encontraron la vuelta.
Él me lo No, comentaba, me parecía muy... digamos, lo que fue pasando en estos meses de pandemia, la verdad que nos limitó mucho todos los estudios que son programados y tratamos de limitar más las cosas impostergables y las urgencias. Como vemos que esto va para más largo, la idea es que estamos armando protocolos justamente para aislar al paciente que esté solo en una habitación y manejarnos por teléfono, dándole indicaciones para que sople, y entonces está el paciente solo en una sala inclusive con presión negativa, pero no hace falta más que avisarle que el paciente tiene que soplar y que diga qué valor da. Claro, pero es bastante complejo, tenés que tuvar expresión negativa. ¿Eso lo desarrollaron ustedes o es algo Eso que se le, hace en todo el país? No, creo que somos uno de los únicos lugares en Favaloro que tenemos eso. Desde la adaptación de unas salas nuevas de endoscopía que tenemos, hay presión negativa y la verdad que en toda esta condición es favorable porque permite menos la aerosolización, ¿sí? La aerosolización se va por presión negativa, así que nos viene bárbaro. Che, entonces, bueno, vos tenés el test, decís esta persona tiene SIBO. Sí. ¿Qué se hace? ¿Qué se- Lo otro es la prueba terapéutica. A mí la prueba terapéutica me encanta. La prueba terapéutica es, por ejemplo, en estos meses usé prueba terapéutica, que es dar directamente el tratamiento para hacer el diagnóstico. Eso se considera prueba terapéutica. Entonces, usás el antibiótico y la respuesta es inmediata, entonces no hay mucho más que pensar. Che, porque uno sabe que los antibióticos, porque uno piensa, a ver, yo quiero corregir un problema de microbiota, pero voy a dar un antibiótico que me afecta a la microbiota. Entonces, por ahí como que en la solución hay un potencial problema. De todos modos, se usa un antibiótico que no se absorbe, es un antibiótico que solamente pasa por el tubo digestivo, ¿no es cierto? Sí. De primera línea se está usando la rifaximina, que la rifaximina es una tetraciclina que no atraviesa la barrera, entonces permanece en la luz intestinal y está justamente más abocado a, obviamente lo primero que ataca es la flora intestinal si está a nivel del intestino delgado, y te diré que a nivel del colon nos equilibra bastante la flora, ¿eh? O sea, hay O muchos sea, pacientes. porque si uno espera, si uno ve que las bacterias están creciendo en el intestino delgado, la rifamicina lo que va a hacer es encontrar esas bacterias y matarlas. Pero un Exacto. poco del antibiótico puede llegar al colon Sí, 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 o claro lo que sí, claro que sí. puede llegar. Sí, sí, sí. Che, y ahí hay un abordaje nutricional para decir, bueno, hay que restablecer, hay que recuperar esa microbiota, o No, en general el paciente está eternamente agradecido, mejora completamente y porque alivia el síntoma ese sí, agudo. sí, totalmente. Y bueno, obviamente que se establece una dieta variada, para que tenga una flora, a nivel del colon, bien variada y no utilizamos nada más. ¿Mm? Y la experiencia de ustedes de haber usado probióticos, ahí podemos entrar un poco a explicar qué son, qué evidencia hay, que nunca lo han, como para acompañar, Ahí te está- es ahí te algo que están, no lo han hecho. ahí te están aclarando abajo que la rifaximina es mágica. Es más eficaz. Y es mágica, la La verdad gente que es tiene un mágica. de solucionarlo, o sea que a veces directamente, aunque no haces el test de hidrógeno inspirado y lo probás, das Sí, directamente el antibiótico. sí, 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 totalmente. Bárbaro. Sí. Sí, y bueno, y también hay cuando uno busca un poco en la bibliografía, ve que habría o podría haber un apoyo a estos tratamientos con los probióticos, que llamamos, que venimos hablando desde hace tiempo, que son bacterias seleccionadas, que tienen estudios clínicos de efectividad, porque para que sea un probiótico tienen que cumplir tres condiciones: saber de qué bacterias hablamos, que estén vivas y que tengan un estudio de eficacia. Cuando nos pusimos a hablar con Fabio, bueno, dije, yo me voy a poner a ver qué es lo que hay hecho sobre SIBO. No hay mucho, pero hay un estudio del año 2017 que es un estudio que se llama de metaanálisis, que es la metaanálisis en la ciencia, el metaanálisis. Cuando se hacen varios estudios clínicos sobre el mismo tema, en algún momento alguien toma todos esos estudios clínicos, los compara estadísticamente y dice si esos
el tratamiento tuvo algún efecto con significancias estadísticas. El estudio este del 2017 comparó 14 estudios clínicos donde se dieron probióticos y donde se vio que ayudaban a bajar primero, hay que aclarar, nunca no son la solución. No fueron, la persona por consumir un probiótico no se curó del SIBO. Eso es importante aclarar. Pero le disminuía el disconfort, la hinchazón, el malestar, el hidrógeno expirado. Entonces, uno puede pensar al probiótico como una ayuda, un extra, tal vez como vos decías, a ver, hice un ciclo de rifamycin, del antibiótico, y hasta el próximo, tal vez voy a consumir probióticos en el medio porque me van a ayudar en parte, tal vez a retrasar la aparición de los síntomas. O sea, son como una ayuda, una ayuda. Ahora, otra cosa que hay que aclarar, porque la primera pregunta que me la voy a venir es ¿qué probiótico? Bueno, ninguno de los probióticos que se utilizaron en esos estudios están disponibles en Argentina. Esto es una cosa que se ve sistemáticamente. Cuando uno encuentra algo con estudio clínico, después no está disponible en Argentina. Ahora, dicho esto, lo que hay que también comentar es que los probióticos entre sí, a ver, ¿por qué esos 14 estudios respondieron bien? Porque los probióticos comparten mecanismos, es decir, que distintos probióticos pueden llegar a hacer lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál podría ser mi plan B? Yo digo, a ver, ninguno de los 14 probióticos que se probaron ahí están disponibles en Argentina. Bueno, yo puedo pensar, con cierto margen de certeza o de presunción, de que algún otro probiótico también podría tener ese efecto. Y entonces, si yo consigo un probiótico bien identificado con la cepa, sabiendo que está viable, lo puedo consumir por 1 o 2 meses y ver qué pasa, ver cómo me siento. Yo tengo casos cercanos que me han dicho de distensión abdominal que consumiendo un probiótico han sentido mejorías. Esto, por supuesto, no se puede generalizar. Depende mucho de las personas, del probiótico, de cómo responden. Y vos me comentabas que hay muchas personas que te preguntan por el kefir para esta situación. Y ahí es verdad que cuando, a ver, uno cuando habla de alimentos es una cosa, pero cuando entras en la parte médica, la medicina es basada en la evidencia, o debería ser basada en la evidencia. Entonces, mínimamente, si vos vas a hacer una recomendación, tenés que saber qué estás recomendando, que tenga por lo menos la identidad, saber qué microorganismos hay ahí. Por eso me parece que los fermentados con microbiota desconocida, como el kefir, tienen una gran cantidad de potenciales funciones, pero yo creo que cuando hay un problema, mínimamente tenés que saber qué es lo que pasa, porque si no, un médico recomendando algo que no se sabe qué es lo que hay, a mí me hace un poco de ruidito. Probablemente no pase nada, pero me parece que no debería ser el camino. Por lo menos decir, ¿y sabés por qué otra cosa? Por el tema de la reproducibilidad. Un probiótico, si te funcionó, si la cepa está definida, es conocida, si te funcionó este año, y el año que viene vos sabés que lo podés volver a tomar y es el mismo producto, tiene reproducibilidad. El kefir es un alimento que tiene una microbiota absolutamente variable. Incluso cuando vos te dan los gránulos de kefir, tiene una composición, y cuando vos lo vas subcultivando, va cambiando. Vos le vas agregando fruta, Entonces, a ver, tal vez, y eso ya queda dentro del ámbito de la decisión personal. Lo voy a consumir, me hizo algo o no, pero difícilmente yo pueda pensar que eso va a ser reproducible, porque la microbiota de estos alimentos fermentados indefinidos es variable. Entonces, yo creo que ahí el probiótico es una diferencia. Es decir, mira, yo tengo una cepa conocida, tal vez no es esta cepa de los 14 estudios que dieron efectivo, pero por esta cosa de los mecanismos compartidos, puedo sospechar que este probiótico podría llegar a funcionar. No sé si alguien alguna vez te consultó por qué sí, me has dicho que sí, porque se ha puesto de moda, la gente lo conoce, la gente lo puede producir en su casa, se regalan gránulos, es decir, en el día a día está todo bien, me parece, pero cuando hay un problema de salud, yo creo que tenemos que saber de qué estamos hablando o qué le estás dando. No sé cuál es tu. Sí, la verdad que un poco eso también me interesa mucho de este vivo, tratar de
de sacar al máximo el concepto del kefir. Obviamente yo en mi consultorio lo desaconsejo, porque es como decís vos, nosotros no podemos recomendar algo que no está demostrado, que no sabes qué dosis, que el paciente se puede intoxicar puede ingerir alcohol, puede intoxicarse puede hacer intoxicación alimentaria, y la verdad que hace poco hicimos un vivo con respecto a los mitos y si las plantas, las raíces y los té tienen efecto. Bueno, probablemente la mayoría pueda tener efecto, pero la verdad que no hay ensayos clínicos y no Ah, hay, exacto. y no hay algo que esté unificado en el cual está confirmado si te puede hacer o no te puede hacer mal. Ahora está de moda y todos están viendo ensayos clínicos que verán el tema de las vacunas y habrán visto que por un par de días se suspendió la vacuna de Oxford porque hubo una complicación. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Hace falta ensayos clínicos que puedan decir esto es seguro o no. Entonces, la verdad que probablemente los fermentados tengan un efecto sobre la flora intestinal, pero no es algo que se pueda reproducir, no es algo que venga avalado por un laboratorio con tal dosis, que esté confirmado, entonces es algo que no se puede recomendar. Entiendo que tiene efectos, Sí, pero a mí un poco también esto me hace acordar a, no sé, la época de la aloe vera. Cuando salió la aloe ah, vera, se lo usaba prácticamente para todo. Y uno tiene que ser muy cauto en eso. Ni siquiera los probióticos sirven para todo. Sirven para lo que está demostrado. Y en un estudio clínico se demuestra primero la seguridad y la reproducibilidad. Entonces, no podemos meter a todos, vos decías, están todos en la misma, los gatos en la misma bolsa. Cada uno tiene ese lugar. Yo creo que el kefir tiene un potencial enorme, lo puedo, cuando estoy bien, lo consumo, ayuda con la salud digestiva probablemente, con la respuesta inmunológica. Ahora, cuando tengo un problema, lo tengo que abordar sabiendo qué problema tengo, sabiendo qué estoy consumiendo, por lo menos para poder relacionar un síntoma o una mejoría con lo que comí o con lo que dejé de comer. vos, Y sobre todo este tema de la reproducibilidad. Si me hizo bien, el año que viene, que si el SIBO es recurrente, lo voy a consumir otra vez y sé que puedo pasarla un poco mejor. si vos me haces kefir, yo podría tomar, porque sé que vos lo controlás, y, pero la verdad es que yo he visto que se pasan las semillas de mano en mano y se lo hacen cada uno. La verdad es que, vuelvo a decir, probablemente haya efectos, pero también puede haber complicaciones. Entonces, eso es lo serio, eso es lo serio. Y después actúa lo que puede ser el tema de efecto placebo, porque el efecto placebo también existe, así que eso forma parte también, ¿no? Pero me interesaba, Hay alguien pregunta, me parece interesante antes que se nos vaya, el tema de los FODMAP, la dieta FODMAP, ¿cómo se relaciona con esto? O si quieres explicar un poquitito de qué se trata y cómo la ves vos en el contexto del SIBO o del tratamiento post-SIBO. sí, la verdad es que la dieta baja en FODMAPs uno lo ve mejor que funciona en los pacientes que tienen intolerancia alimentaria o un desbalance en la flora intestinal. ¿Qué quiere decir esto? La intolerancia es la no absorción de algunos hidratos de carbono que son muy fermentados a nivel de la flora intestinal en el colon, y eso genera muchos síntomas. Entonces, y el ejemplo más típico es la intolerancia a la lactosa, pero hay otras intolerancias también. La intolerancia a la lactosa tiene una prevalencia altísima que ronda el 70%, aunque no lo creas. Este, mm, Un tercio de la población sí, somos tolerantes a la lactosa, ¿sí? Sí, eso es verdad. totalmente. Y después, bueno, hay algo que de a poco se va conociendo mejor. El grano de trigo tiene una parte que es un azúcar también, que no se absorbe, y eso también es fermentado a nivel de la flora intestinal, los fructanos, y eso genera muchos síntomas. Entonces, la idea es la dieta baja en FODMAPs, es una dieta bastante estricta al principio, pero es una dieta dinámica, ¿sí? En el cual se restringe todo lo que puede tener
azúcares, sobre todo azúcares de cadena corta, y en la medida que el paciente ya está libre de síntomas, se le va empezando a incrementar los alimentos. Y muchas veces la dieta baja en FODMAPs son alimentos que uno los cree totalmente opuestos, porque todo el mundo dice, bueno, voy a comer calabaza, que es sano. Bueno, pero la calabaza es una de las primeras cosas que sacan y dejan las verduras de hoja y la papa, entonces es todo a la inversa. Por eso es fundamental trabajar al lado de una nutricionista que maneje esto, porque para nosotros es muy difícil, muy complejo, pero funciona muy, muy bien en los pacientes que tienen una disbiosis, o sea, un desbalance, sobre todo en la flora colónica o una intolerancia alimentaria. Cuando hablabas recién de intolerancia a la lactosa, es verdad. Yo prácticamente se conoce que un tercio de la población la tolera, yo me incluyo entre los tolerantes, pero a mí me gusta aclarar que no todos los lácteos tienen la misma cantidad de lactosa. Y el yogur, cuando uno habla del yogur, es un alimento que tiene como dos instancias donde la lactosa se disminuye, se hidroliza, se consume. Una es la fermentación. Durante la fermentación, las bacterias consumen entre el 25 y el 30% de la lactosa. Es decir, mientras se está haciendo el yogur, la lactosa se reduce un 25 o un 30%. Esas bacterias pueden consumir la lactosa porque tienen una enzima, tienen una molécula, tienen una especie de tijeras que se llaman lactasa. El nombre muy parecido. El azúcar es lactosa, la enzima es lactasa. Habiendo nombres, los científicos le ponen el parecido. Esa enzima lactasa que está dentro de las bacterias del yogur, ¿qué pasa? Cuando las bacterias del yogur llegan al estómago, se van a inactivar por la acidez, la mayoría, y cuando reciben la bilis, la descarga de bilis, actúa como detergente y las bacterias tienen una membrana que se rompe. Entonces la bacteria en el intestino se rompe y libera esa enzima lactasa. Esa lactasa sigue consumiendo la lactosa del yogur. Es decir, por eso muchas personas que son declaradamente intolerantes a la lactosa, a la leche, toman un yogur y lo toleran mucho mejor. Y si son súper intolerantes a la lactosa, probablemente puedan tomar un yogur hecho con leche deslactosada. En la industria se hacen, lo podemos hacer en casa con leche deslactosada. Vos me lo comentabas la otra vez, hay yogures con probióticos que tienen hechos con leche deslactosada, por lo tanto, es una forma de consumir microorganismos vivos o consumir probióticos que probablemente puedan tener alguna contribución, como vos decías, entre ciclo de antibióticos y ciclo de antibióticos, para, qué sé yo, tal vez como para espaciar un poco más esa vuelta, porque vos decís que las personas que tienen SIBO alguna vez, es probable que lo vuelvan a tener o lo puedo tener solamente una vez y me cure para siempre. O no es lo que No, vos no, ves. no. En general es esperable que aquel paciente con sobrecrecimiento vuelva a repetir. Habrá que ver cuánto tiempo después, pero si está la condición dada desde el punto de vista anatómico o funcional que condiciona ese sobrecrecimiento, probablemente se repita, tanto en la diabetes, el hipotiroidismo. Muchas veces hay divertículos que no se encuentran en el intestino delgado, que obviamente tampoco tiene sentido estar estudiándolos, y eso también puede ser un motivo como un reservorio para que sobrecrezcan bacterias. Bueno, todo eso hace que una vez que uno descontamina eso, al mes, 2, 3, 4 meses vuelva a aparecer el mismo cuadro y el paciente vuelve a repetir esto. El divertículo es como una bolsita que se hace, como Exacto, una especie de bolsita como donde, claro, se una pueden meter. saculación, un saquito o una hernia y ahí pueden crecer. Obviamente en intestino delgado son muy raros de ver, pero hay. Ahí alguien preguntaba en la leche deslactosada qué consumen las bacterias. En realidad las bacterias, la lactosa es un azúcar formada por dos azúcares, más sencillo, glucosa y galactosa. Las bacterias toman la lactosa, la cortan y usan la glucosa. Por lo tanto, en la leche deslactosada, no es que la lactosa se sacó de la leche, sino que la lactosa se cortó con una enzima, se hidrolizó, y la leche tiene glucosa y galactosa. Si ustedes vayan y busquen una leche deslactosada al supermercado, lean la etiqueta y va a decir
lactosa 0%, glucosa, no sé, tanto por ciento, galactosa tanto por ciento. Es decir, que la leche deslactosada no tiene lactosa porque se la hayan sacado, sino que no tiene lactosa porque se la cortó en glucosa y galactosa. Uno puede, y la puede usar para hacer el yogur y como una fuente de nutrientes para el que le guste los lácteos. Los lácteos no son obligatorios, no son para todo el mundo, esto es una cosa, no son esenciales, es para el que le guste. Para el que le guste es una muy buena fuente de nutrientes, Sí, lisa y llanamente. sí, pero Y el yogur es una buena en, fuente de en, nutrientes, ¿eh? La es una verdad buena fuente de nutrientes. Y el yogur en particular es fuente de bacterias vivas y nuestro intestino evolutivamente se está acostumbrado a recibir bacterias vivas. Probablemente por la combinación de muchos factores, cómo vivimos, de cómo comemos, ha hecho que tengamos una microbiota seguramente más reducida, menos diversa. Por lo tanto, incorporar bacterias en nuestra alimentación, un yogur, un kefir, va a hacer que tengamos bacterias de paso que cumplen algunas funciones. Las bacterias son mini estómagos, si uno quisiera, porque digieren sustratos, producen cosas, es decir, las bacterias son pequeños estómagos que estamos consumiendo y durante el tránsito intestinal van produciendo cosas que pueden complementar a la microbiota. exacto. En general, para que todo el mundo comprenda, la lactasa natural nuestra se encuentra en el ribete en cepillo, que es la parte más superior de las células del intestino. Ahí está la lactasa y se encarga de separar lo que explicaba Gabriel, la glucosa de la lactosa, y eso puede ingresar a las células, si no, no puede ingresar, y cuando esa enzima falla, sigue de largo y llega al colon. Y ahí es cuando es atacado por la flora y da todos los síntomas que da, ¿no? Cuadros, la verdad que los pacientes, muchos se sienten pésimos cuando toman un vaso de leche. Ahí decía, alguien decía si el yogur hecho en casa es microbiológicamente seguro. A ver, microbiológicamente seguro hay que seguir ciertas pautas. Hay que usar leche pasteurizada en un lugar donde se sigan normas de higiene y de control. Ahora, lamentablemente me parece que se está poniendo de moda la leche cruda, lo cual tiene potenciales beneficios que no están demostrados, pero tiene riesgos certeros, tiene riesgos ciertos. Entonces, y siempre uno tiene que ver el costo-beneficio. Ese potencial beneficio puede tener un costo muy alto en agarrarme algún patógeno, por lo tanto, yo desaconsejo, pero bueno, respeto a la Totalmente. gente que lo quiera hacer, pero microbiológicamente no, me parece que no, porque la microbiología, porque la pasteurización junto con la potabilización del agua ha hecho que la alimentación sea segura. Uso una leche pasteurizada, me lavo las manos, uso agua segura, potabilizada para lavar los ingredientes. Y después la fermentación del yogur es un proceso rápido, se hacen 6, 7, 8 horas en un lugar cerrado, es decir, que no está expuesto a la contaminación ambiental. Es un alimento seguro y uno lo puede hacer en condiciones microbiológicamente seguras. Así que Gabriel, yo creo que sí. aprovechando que tengo este video con vos, que para mí es un verdadero lujo. Ahí estaban preguntando por la kombucha también, que obviamente Sí. que para los gastroenterólogos son preguntas muy difíciles y me gustaría aprovechar No, esta. la kombucha es, a ver, decíamos, ciencia basada en la evidencia. Para el yogur hay gran cantidad de estudios clínicos hechos porque es un alimento reproducible. Entonces, un estudio clínico donde demuestra tal beneficio del yogur, yo lo puedo traspolar a un yogur que tenga los mismos microorganismos, porque los tiene. Para el kefir hay algunos estudios clínicos, incluso hay para enfermedad inflamatoria intestinal donde muestra mejorías. El tema es que el kefir que se usó en ese estudio clínico, yo no lo voy a conseguir, por esta variabilidad de la que hablamos. No, es imposible. Entonces, ahí ya me da una distancia. Para la kombucha no hay ningún estudio, no hay ningún estudio clínico de eficacia. Entonces, es todo lo que a mí me parece, lo que yo considero, y a partir de eso se hace recomendación. Entonces, más que ciencia, hay opinión. Y la kombucha tiene la particularidad de que puede tener una fermentación a un pH mucho más bajo, puede llegar a un pH 2. Y no hay, a ver, hay pocos reportes, pero hay un par de reportes donde hay personas que han desarrollado una acidosis.
la acidosis extrema que tiene. Por lo tanto, es un alimento bien, consumirlo, pero si estás con un problema intestinal, yo no sé si meterme a algo que no sé lo que me estoy metiendo. Como microbiólogo, me hace un poquito de ruido. No. Cuando estás bien, todo bien. Ahora, cuando tenés la kombucha es menos, es decir, no podés, no, se llegó a un momento del desarrollo del conocimiento que me parece que es ir para atrás, agarrar algo que no conozco y atribuirle propiedades que no estudié. Entonces, por más que a mí me caiga barba, porque si no, qué fácil sería hacer un estudio clínico. Nosotros la Ah, verdad y que sí. Juan Oteiza, que es un experto argentino en seguridad alimentaria, Juan Oteiza pertenece a la red de seguridad alimentaria. La kombucha todavía no está aprobada por el Código Alimentario Argentino. Y el kefir de agua tampoco, y ni siquiera está en trámite. ¿Y a qué voy con esto? Que a ver, uno puede hacer kefir de agua, el kefir de leche sí está en el Código Alimentario Argentino, el de agua no. Probablemente sea una injusticia, pero bueno, es la realidad, no está en el Código Alimentario Argentino. Habría que hacer los trámites al que le interesa para que lo incorpore. ¿Y por qué es importante que esté en el Código? Porque yo he visto muchos kefires que se venden dando vuelta, que es un producto que no se adecua al Código Alimentario Argentino. Cuando yo voy a hacer un producto para venderlo, para ponerlo en la cadena comercial, distribuirlo en supermercados para que se venda, o en una tiendita de productos orgánicos, estoy colocando un producto que no tiene trazabilidad, es decir, que no tiene lo que para la legislación es el RNE y el RNPA. Son códigos, son números que me permiten saber si el producto se hizo en un establecimiento habilitado, y si ese y que es el RNE es la habilitación para producir un alimento. Y si el producto, si ese establecimiento puede hacer ese producto, que es el RNPA. Los establecimientos se habilitan para hacer determinados alimentos. Para cada alimento tenés un RNPA. Entonces, a ver, yo puedo hacer el kefir en casa, consumirlo, puedo tener un restaurante, hacerlo y consumirlo como hago alimentos. Para mí eso está todo bien, es parte de la gastronomía. Ahora, cuando yo desarrollo un producto comercial y lo voy a poner en un supermercado, en una tiendita, ahí hay aspectos regulatorios que tenemos que cumplir, por seguridad y porque así está hecha la ley. Entonces me parece que hay que trabajar, yo estoy muy de acuerdo en que se incluya y que nos ajustemos a las condiciones sanitarias y regulatorias. Eh, Eh, Ahora, es y importante bueno, lo que decías vos, que no tiene trazabilidad. O sea, queda claro, y el otro día lo hablábamos con vos, es que el mismo kefir en dos domicilios, en dos casas diferentes, es diferente. Y la verdad que también se pueden intoxicar. O sea, la verdad es que esto tiene que estar regulado. Si no está regulado es imposible. Y lo mismo pasa con el tema de los probióticos. Los probióticos ahora, bueno, no había probióticos serios en la industria argentina que se pueda, sí, siempre se traía de afuera. El otro día me citaste uno que parece ser serio, y lo que están en los lácteos, ¿no? Pero si no, es complejo conseguir probióticos. Y ahí, sí, el tema es que las cepas más estudiadas, que uno podría tener más seguridad de lo que producen, lamentablemente no están acá. Y también la falta de control de los organismos regulatorios hace que aparezcan productos serios al lado de productos que uno no sabe qué es lo que tienen. Entonces, ahí también Juan aporta muy interesante que el año pasado, en mayo, hubo un brote de botulismo. Hubo 2 chicas internadas gravemente porque en un alimento preparado hubo una fermentación no deseada, hubo una aparición de un Clostridium, es decir, hay riesgos. El producto no tenía RNA, RNPA, y claro, muchas veces se ofrecen con una etiqueta muy linda, muy atractiva, pero no tienen estos dos numeritos que es las reglas que hay, y a las cuales me parece que por seguridad y inocuidad hay que adaptarse. con, Porque muchas veces no hay mayores problemas porque la cosa se hace a nivel, lo hago yo, lo hago familia. Ahora, si yo me voy a poner a hacer 1000 litros de kefir
y lo hago de cualquier forma, pongo en riesgo a mucha gente. Si yo el kefir lo hice mal y me agarraré a lo sumo una diarrea, un vómito, es raro que suceda. Pero si yo hago mal algo a gran escala, pongo en riesgo a mucha gente. Entonces, es diferente el riesgo personal, lo asumo yo, a poner en riesgo a la gente. Entonces, me parece que ahí la identidad microbiológica o la inocuidad, conocer dónde se hace, y no creer que ni los fermentados ni los probióticos son para todas las patologías. Difícilmente vamos a evitar. Yo creo que acá lo importante es la nutrición, comer bien. Empieza la cosa desde que nacemos. Promover el parto vaginal, la lactancia materna, el uso racional de antibióticos. Eso nos va a crear una buena microbiota. Si uno sigue esas pautas, tiene gran parte de la cuestión resuelta. ¿Por qué los probióticos tienen un lugar? Que seguramente tenemos un intestino que no está funcionando bien. Si nuestro intestino funcionaría bien, los probióticos no tendrían ningún lugar en la investigación, ni en el mercado, ni en ningún lado. Totalmente. Creo que Pero, nos preocupamos más por el kefir, pero no nos preocupamos por tener una microbiota sana, que es fundamental. La microbiota sana exacto. es un poco lo que decía Gabriel, el canal de parto, el amamantamiento, una dieta variada, rica en fibras, en frutas, en verduras. Eso hace que uno tenga la microbiota lo más variada posible y eso es lo sano, que el tomate con piel, con semilla que genere este butirato. El butirato es la protección del intestino y alimenta mucho el intestino, y eso es lo sano, no estar reemplazando estos alimentos por kefir, por ejemplo, o tratando de ir al kefir, pero no teniendo una ingesta de verdura, de frutas. Todos los probióticos, los fermentados pueden sumar. Ahora, si yo tengo un estilo de vida que desarreglado completamente, no le puedo pedir milagros. Creo que la cosa empieza por la alimentación, y lo que vos decías, frutas, verduras, y esta cosa de lo estacional. La estacionalidad hace que haya disponible frutas y verduras diferentes. Con esto va a haber fibras diferentes que van a ir favoreciendo distintos grupos microbianos. De toda la microbiota hay una fracción que fermenta las fibras, como debo decir, produce butírico, y además hay como una cadena trófica, una cadena alimentaria. Ese grupo de bacterias produce el alimento para otras bacterias, y esas para otras, y esas para otras. Es decir, hay como una cascada que empieza, por supuesto, con las que fermentan las fibras. Producen butírico que alimenta a otras bacterias, pero también son el 70% de la fuente de energía de los colonocitos, el ácido butírico. Por lo tanto, es la molécula estrella. Es fundamental, fundamental. Por eso Fundamental. salió hoy un trabajo que lo estoy ahí resumiendo sobre enfermedades inflamatorias intestinales. Incluyó 5 millones de pacientes y es un estudio, sí, un estudio multicéntrico en Estados Unidos que recolectaron pacientes, estudios a lo largo de 30 años, y vieron que justamente la dieta rica en fibras y verduras protege o mejora la evolución de los pacientes con Crohn. No tanto de colitis ulcerosa, pero sí de Crohn. Y la verdad que tiene una fuerza impresionante con esa cantidad de pacientes. Así que estoy ahí resumiéndolo, salió hoy. Sí, hay una pregunta importante. ¿Qué opinan del agua que tiene cloro? Primero, la potabilización del agua fue uno de los factores que más, otra vez, costo-beneficio, que más ayudó a la sanitización y a la inocuidad. Si uno puede pensar que el cloro remanente afecta a la microbiota, puede ser, porque es un antimicrobiano. Entonces, bueno, ver si uno puede hervir el agua o tomar agua de filtro, agua mineral, pero la potabilización del agua, y si uno no tiene otra cosa, hay que tomar agua potable, no hay otra. Otra vez, son medidas de higiene donde el beneficio es mucho más grande que el potencial costo para la microbiota. Si lo único que puedo tomar es agua potable porque no puedo filtrarla, la mineral es cara y no tengo gas para hervirla, bueno, voy a tratar de alimentar mejor a la microbiota. Pero el agua potable es un recurso que a esta altura. Ahí te están preguntando sobre la diferencia del yogur, el Lactimel, el Yakult, que el Yakult creo que no está más. Este, El Yakult es un producto que se desarrolló en el año 1935. Es increíble, pero del año 1935 en Japón se consume esa leche fermentada que estuvo un tiempo en Argentina y bueno, hace un tiempo ya no estaba más.
Los yogures, algunos tienen probióticos, yo trato de no dar marcas, me parece que no corresponde. Todos los yogures tienen estas dos bacterias, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Algunos yogures, que generalmente uno los encuentra como cultivos lácticos, son los que fermentan la leche, la transforman, le dan esa viscosidad. Hay algunos otros yogures que incluyen estos que se llaman los probióticos, por una forma de diferenciarlos, que son Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei o bifidobacterias, que pueden pasar la acidez estomacal porque han seguido un proceso de selección, y se seleccionan las cepas más resistentes, llegan al intestino, muchas veces, porque uno dice, no se mueren en el estómago, sí, alguna parte se pueden morir. Imagínate que se te muera la mitad de lo que vos comés, pero vos estás ingiriendo, por ejemplo, 3.000 millones de bacterias. Si te queda la mitad, son 1.500 millones, que es una cantidad enorme todavía. Y encima, cuando llegan al intestino, donde encuentran un pH neutro y encuentran fibra, por ejemplo, estos probióticos pueden duplicarse y recuperar eso que perdieron en el intestino. Es decir, que mientras están de tránsito, el tránsito por el intestino dura un buen par de horas, y las bacterias, si encuentran las condiciones, en 2 o 3 horas se duplican, es decir, que les da el tiempo de tránsito para duplicarse y recuperar esa cantidad. Entonces los probióticos tienen esta particularidad. Si bien se pueden morir en el intestino, al encontrar las condiciones de temperatura, de pH y de nutrientes y de agua, se van a duplicar. Clarísimo. Después se excretan, por supuesto, en materia fecal. Clarísimo. Pero de tránsito tienen su efecto. Bueno, hay miles de preguntas. Por ahí preguntaron de limpieza colónica. Lo desaconsejo rotundamente, rotundamente. Hablé de limpieza colónica en un vivo que tuve hace 2 semanas de Derribando Mitos. Resumidamente, en un minutito, porque es interesante el tema tu La, visión. la limpieza colónica es un enema, no es más que un enema de limpiar un órgano que es de tránsito, que a los 15 minutos se vuelve a ensuciar. No hay nada depositado en el colon, ni que se acumula, ni toxinas. El órgano es de tránsito, de absorción de agua y minerales. Y aparte es peligroso, se han perforado pacientes y se traslocan bacterias, porque la verdad que la flora intestinal está perfecta donde está, pero cuando se junta presión, trasloca a nivel de la mucosa colónica y pasa al torrente sanguíneo, y la verdad que es peligroso. Y están limpiando algo que inmediatamente se vuelve a ensuciar. Nosotros la preparación de la colonoscopía cada vez la hacemos más encima del estudio, porque si pasan varias horas ya el colon se vuelve a ensuciar y no sirve. Entonces, esto no tiene absolutamente ningún asevero. La verdad es que si la gente tomara conciencia de que se tiene que controlar realmente, hacer un estudio, es mucho más importante que algo que no está purificando, sino que los está complicando y puede hacer traslocación bacteriana, así que lo desaconsejo rotundamente. Hicimos un Sí, vivo muy interesante de Derribando Mitos hace 2 semanas con Steinberg y hablamos muy bien de esto. yo una vez alguien me había preguntado y me puse a ver, y hay estudios que muestran, por supuesto, que te cambia la microbiota, como decir, porque te la barre, pero no hay ningún estudio que muestre que eso tenga algún efecto benéfico. No, No hay nada que... O sea, no, es un no. cambio temporal de microbiota o sea, que digo, la verdad que no sé. Pero hay gente que te dice, ay, me siento bien, bueno, como muchas cosas que entra tal vez placebo, porque vos creés que te va a hacer entonces, pero si uno dice, si uno tiene que dar una opinión científica, no hay nada. Nada, El, y vos como buena práctica lo yo me parece el que bueno, consejo, el consejo es aquel paciente que no tiene patología, ya sea alguna condición diabética, que es lo que estuvimos hablando después de condicionar el sobrecrecimiento bacteriano, es si en lo posible puede haber parto vaginal, el amamantamiento, la dieta variada, la menor cantidad de ingesta de antibióticos innecesarios, antiácidos, por las dudas, antiácidos, el antiácido. y la ingesta de verduras, frutas, lácteos a lo largo de la vida. Eso va a ser una dieta variada, una flora variada, sana, y es el mejor consejo que se puede dar. Y obviamente los controles que hay que hacer. Los controles. Fabio, nos quedan 2 minutos. La verdad que fue un gusto enorme. Esto va a quedar grabado. Por ahí de acá a un tiempo se siguen sumando temas porque las preguntas no dejaron de pasar. Así que Sí, sí, las sí, vamos hubo a... muchas preguntas. Lo otro que me gustaría,
ver, tenemos unos minutos más. Si Sí, sí, explicamos sí, sí. que obviamente que tratar de estudiar la taxonomía de la flora intestinal es muy complejo, Sí. ¿no? Porque la verdad es que uno no tiene la verdad absoluta. Este paciente tiene un cassette así, el otro paciente tiene un cassette así. Vemos que hay ciertas tendencias en algunas enfermedades y en otras, pero no hay un patrón como nos gusta a los médicos o a los ingenieros, todo preciso, sino Exacto. No, es importante que porque, a ver, están empezando como a salir una tendencia a decir, vamos a ver qué bacterias tenés en el intestino. Podemos ser 100 personas, todos estar bien y todos tener bacterias diferentes. Por lo tanto, estamos en el umbral de un universo enorme, pero hoy no tenemos las herramientas para decir, esta patología se caracteriza por este perfil de microbiota. Sabemos que hay un cambio, pero uno puede tener microbios diferentes que están cumpliendo la misma función. Por lo tanto, hacerse el listado, el elenco de bacterias que yo tengo en el intestino, no tiene ninguna implicancia en la clínica todavía. Probablemente lo que hay que estudiar son si yo tengo las funciones necesarias en el intestino. Si en vez de tener tal o cual bacterias, esta y la otra producen el butírico, tengo el butirato, tengo los ácidos grasos de cadena corta. Pero querer verse, explorarse qué tenemos en el intestino es súper atractivo. A mí me daría curiosidad, pero no tiene ninguno, y para ustedes todavía no tiene ninguna una aplicación en la clínica. Así que hay que esperar que esto madure, decante y vea qué cosas, qué cosas. Lo que sí sabemos es cómo estimular esa microbiota que vos lo has dicho, esas pautas en los primeros 1000 días y después durante toda la vida. sí, y probablemente tenga la llave esto de muchas enfermedades que nos pasan. A ver, está claro que está despierta la enfermedad celíaca, está claro que interfiere con algunas patologías cardiológicas, neurológicas. Cada vez se va sabiendo más. En la medida que hay cabezas abiertas y piensan en todo esto, está claro que el interjuego de la microbiota es fundamental y interfiere. Lo que pasa que es muy complejo tratar de encontrar el código para todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, se está en ese camino. 10 años atrás la cosa era totalmente distinta, así que bueno, todavía Totalmente, tenemos un totalmente. tiempo para ver esas cosas. Fabio, le voy a mandar un saludo a mi vieja Norma, porque siempre me ve y dice, mandame saludos, mandame. Y ahora la vi, ¿qué pasó? Y si no, después se enoja. Así que, bueno, te Bueno, mando un abrazo grande y seguiremos en contacto. Mandame ese trabajo que decías, las te, 5 millones. te lo mando ya. La verdad que para mí fue un verdadero placer, un lujo para mí haber compartido esto con vos, Gabriel, ¿eh? Siempre es enriquecedor hablar con vos y escucharte. Recíproco, entonces. Te mando un gran abrazo y seguimos en contacto. Abrazo grande. Bien, ¿eh? Ven, Dale, gracias Fabio. chau, chau. Nos vemos.